Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio que busca tocar con mayor calma, con mayor posibilidad de reflexión, también con mayor oportunidad de escuchar argumentos a favor o en contra de alguna iniciativa, de alguna idea. Este es el espíritu de este espacio que hemos creado desde hace aquí más de un mes en teletica.com. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que se ha estado discutiendo con más fuerza en las últimas semanas, aunque realmente no es una idea tan nueva. Usted tal vez la ha escuchado recientemente. Se está hablando de si es necesario o no poner un límite máximo a las tasas de interés a la hora de otorgar préstamos, por ejemplo. ¿Es esto una buena idea? ¿Es necesaria o más bien puede resultar perjudicial para un sector de la población? Bueno, es lo que vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Profundidad. Tengo a dos distinguidos invitados que tienen mucha autoridad para analizar este tema. Le doy la bienvenida a don Leiner Vargas. Don Leiner es economista, trabaja en la Universidad Nacional y ha mostrado su posición a favor de que se ponga un límite. Y ahorita vamos a escuchar por qué. Muchas gracias por atender nuestra invitación, don Leiner. Muchas gracias, Rodolfo, por invitarme. Y también don Gerardo Corrales, que me acompaña aquí a la mano izquierda, es máster en Administración de Negocios. Usted lo recuerda muy bien, él estuvo durante mucho tiempo a cargo del BAC San José. Él más bien pone la otra cara de la moneda, sostiene, y dice que lo va a demostrar hoy, que hay un sector de la población que podría quedar excluida de la posibilidad de tener préstamos si se pone ese límite máximo a los préstamos, entre otras cosas que se van, estoy seguro, a escuchar acá en este espacio. Don Gerardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Rodolfo, muchas gracias por la oportunidad. Don Gerardo, empecemos con usted. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicar a la gente el argumento suyo que algún sector de la población podría quedar excluida, financieramente hablando, si se aprueba esta medida? Efectivamente, nuestra ley de promoción de la competencia, y perdón con el público que estoy con una fuerte gripe, establece en su artículo 5º que las regulaciones de precios tienen que ser meramente por excepción y de manera temporal. Porque todo precio máximo que se establezca, sea para mangos, bananos, papayas, tarjetas, lo que sea, a lo que conduce es que los oferentes no lleven todo el producto al mercado y los demandantes a ese precio por debajo del precio de equilibrio quieran demandar más. Entonces, siendo totalmente transparente, toda fijación de precios tiende a excluir a aquellos deudores cuyos costos de atención sean estos operativos, administrativos, más los riesgos de incobrables sean más altos que la definición de ese límite. Y por eso mi tesis no es venir a defender aquí tasas de interés altas o como algunos han dicho que yo represento a la ABC o que represento a los bancos. No, lo que yo vengo a defender por una convicción personal es evitar que una ley que se plantea supuestamente en beneficio de los más pobres al final va a terminar perjudicándolos, porque mi número es que aproximadamente 400.000 personas van a ser excluidas del sistema formal al fijar una tasa de interés máxima para todos los productos financieros del 30%, que equivale a 2.2 veces la tasa promedio del sistema. Para ver si le entiendo, si se pone esa tasa, mucha gente no recibiría el crédito. Voy a decirlo en mis palabras, no sería sujeto de crédito porque no tendría como quien presta garantizar que podría, digamos, pagar esa deuda, ¿es así? No es en cuanto a la capacidad de pago, sino que simplemente el oferente lo que hace es, si el precio máximo que me fijaron es el 30%, yo analizo a mis deudores y todos aquellos que me generen costos por colón prestado, administrativos, de cobranza, financieros y sobre todo las pérdidas por incobrables o riesgos por incobrables superen el 30%, ningún banco, sea público, sea privado, está para perder plata. Simplemente les van a decir no te puedo dar el crédito porque significas una pérdida para la entidad. Y al final, mentiras que esa gente termina su necesidad de financiamiento ahí, sino que van a requerir seguir financiándose y terminan financiándose en la informalidad, en lo que hoy se llama el gota a gota, donde el único requisito es déjeme una foto de su familia. Don Leiner, ¿qué piensa? Bueno, en realidad el proyecto de ley no establece límites a las tasas de interés, sino que define y establece el umbral de la tasa de usura. Es decir, lo que en nuestro Código Penal está establecido como un delito, que es usufructuar indebidamente de los consumidores
en este caso los consumidores de productos financieros, pero no se definió en su momento a qué tasa está el límite en el cual el precio que se cobra por el dinero es un precio excesivo y entonces entra en la categoría de usura. Lo que el proyecto establece es una metodología para fijar flexiblemente a través de el promedio de la tasa activa del sistema por 2.2 veces hacia arriba. Por eso se habla de cerca de 30% en colones en este momento, por las condiciones del mercado. Puede ser que suba, puede ser que baja, depende del comportamiento de la tasa pasiva, que es la tasa a la cual los bancos adquieren el costo del dinero y obviamente le suman todos los costos administrativos. Pero el problema fundamental que está detrás de todo esto es una situación país tremendamente difícil. Tenemos una desaceleración económica tremenda, estamos viviendo un problema de desempleo mayúsculo, tenemos una situación de endeudamiento de las familias costarricenses exagerada, sobre todo las familias de clase media y clase media baja están con condiciones de hasta un 60% de su ingreso mensual destinado a pagar intereses principal de sus productos financieros. Estamos excesivamente endeudados y es imposible reactivar el consumo interno y la economía costarricense si no se corrige esa situación. La definición de la tasa de usura básicamente lo que permite establecer es cuál es el límite en el que el negocio financiero es un negocio y el límite en el que el negocio se convierte en un ilícito, que es cobrarle a un consumidor excesivamente, en este caso más de 2.2 veces el promedio de lo que se cobra en el mercado. Pero el problema fundamental no es todo el mercado financiero y hay que entenderlo. El problema fundamental está en la parte, en el crédito destinado al consumo. Y no es solamente el crédito de las entidades financieras que emiten tarjetas, sino también el crédito de los comercios que prestan a través de la venta diferida en el tiempo, es decir, que comprando un televisor te cobran hasta 4 veces el precio del televisor con tasas exageradas, o comprando un plan de vacacional o comprando cualquier producto en el mercado. Entonces, la regulación de la usura no es solo para el mercado formal, sino también para el mercado informal. De tal manera que un consumidor, una persona como usted o como yo, que sintamos que hemos sido objeto o sujeto de un abuso por parte de quien nos presta dinero, podamos poner una denuncia y ese contrato sea declarado ilegítimo, sea declarado, en este caso, un contrato usurero. A ver, algunas aclaraciones. El artículo 36 bis habla del proyecto que está en la Asamblea Legislativa de límites, así que venir a decir aquí que no se están poniendo límites no es correcto. En segundo lugar, nadie ha explicado en la Asamblea Legislativa, y la idea es darle elementos a los señores legisladores, que son los que al final van a tomar la decisión, de metodologías objetivas. Nadie ha logrado explicar de dónde sacan 2.2 veces sobre la tasa de interés promedio. El tema es que si usted fija arbitrariamente ese límite, siendo materia tan delicada, lo que va a hacer, por el contrario, es legalizar la usura. Porque a todos aquellos que busquen préstamos para financiar sus casas de habitación, sus vehículos, sus lotes, ahora esa ley les estaría autorizando que les puedan cobrar hasta el 29.5% de tasa de interés y eso no es usura. O sea, 3 veces más lo que el mercado hoy cobra por esos productos de bajo riesgo y de bajo gasto y de bajo costo. Pero por el contrario, al definir un límite del 30% arbitrario, lo que está haciendo es que todos aquellos deudores que tienen costos y riesgos mayores al 30% van a ser expulsados del sistema formal y van a terminar siendo endeudados en el sistema agentista. Aquí tienen este cuadro del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Hay mucha mala información. No es cierto que los hogares de Costa Rica estén apalancados 60%. Vean que lo que pagan los hogares en promedio por deuda son 200.000 colones, con ingresos de 1 millón de colones promedio. O sea que el apalancamiento de las familias es 20%, menos del
del 35%, que es la norma internacional. Eso no quiere decir que haya un porcentaje de algunos hogares que sí estén en problemas de alto endeudamiento, pero venir aquí a generalizar que el 60% de los hogares tienen problemas de alto endeudamiento, eso no es Tal correcto. vez se nos explica muy rápidamente antes de escuchar a don Lerner ese cuadro. Este Aquí cuadro está dice tomado- porcentaje de hogares con al menos una deuda. Sí, 60% de los hogares costarricenses, según el Instituto Nacional de Estadística Voy a y sostenerlo Censos, aquí yo si usted quiere, tiene para una que usted deuda. lo pueda ver ahí. Voy a Sí, sostenerlo aquí para esta tiene una cámara. deuda y el promedio de hogares costarricenses paga por intereses y amortización 200,000 colones contra un ingreso familiar promedio de 1 millón. Quiere decir que el apalancamiento promedio de los hogares es de un 20% y no del 60%. El 60% lo que dice es que los hogares tienen al menos una, el 60% de los hogares tienen al menos una deuda. Y el grafiquito circular también, para quitar un montón de falacias que se han dicho y mentiras, las tarjetas de crédito, los hogares solamente tienen el 9% de los hogares tarjetas de crédito. El 33% es con casas comerciales, el 35% es con otros entes financieros y otro porcentaje importante es con entes en la informalidad. Entonces yo en esto sí creo que es muy delicado venir a hablar de un tema complejo sin negar que efectivamente hay un porcentaje de las familias del país que tienen un problema de alto endeudamiento y por los cuales hay que ver cómo se les ayuda. Don Lerner. Miren, qué fácil es mentir y qué fácil es usar la economía, digamos, cuando se quiere usar equivocadamente. Si usted pone un precio máximo en un mercado cuyo equilibrio está por debajo de ese precio máximo, y le invito a cualquier economista que haya llevado una clase de economía en una universidad decente, que por favor le corrija al señor aquí, ex banquero, sus clases de economía, porque cuando el equilibrio está por debajo del precio máximo no pasa nada, el equilibrio continúa. Es solamente aquella condición de que esté por arriba. Entonces, eso de decir que los precios de los créditos de vivienda van a subir al límite máximo, eso es una Eso no falacia, puede eso es pasar. mentira, eso no Digamos pasa. que digamos que voy a preguntarlo, si digamos el crédito para vivienda está en un 12 o un 13, si se pone un límite máximo, El mercado no fija el sube 12. hasta llegar No, cerca de ese límite. no va a subir porque el mercado ya tiene un equilibrio en un punto más básico. Precisamente por eso es, don Gerardo, que yo le dije que el problema de la usura está en el segmento de consumo. Y en el segmento de consumo están las tarjetas de crédito de los bancos privados, que son los bancos que cobran más caro las tarjetas de crédito. Por ejemplo, el BAC, las tarjetas de crédito las cobra al cerca del 50%, la mayoría de ellas. Ese Y aquí sale segmento- otro gráfico de empresas comerciales. No Y sé las- si serán, digamos, ventas Claro, de... ventas de electrodomésticos, ventas de planes vacacionales, venta de una serie de que artículos. según este dato es ahí donde se da el mayor concentración. Sí, pero ese dato está usando el promedio de la encuesta. Cuando vemos la distribución por quintiles, estamos hablando de que hay grupos de clase media y media baja que están realmente sobreendeudados. Aquí estamos haciendo una falacia de que son los pobres los que se van a ver perjudicados con una tasa de usura. Y usted sabe que los pobres no son sujeto de crédito en el sistema financiero y tampoco son los que tienen las tarjetas de crédito. El gran problema de las tarjetas de crédito, que pareciera ser el tema que a usted le interesa, don Gerardo, es que están cobrando tasas muy por encima de sus costos y usted lo sabe. ¿Y las tasas de esas otras empresas? Las tasas son de las empresas comerciales pueden llegar a representar hasta un 300%. Depende de la empresa comercial, un teléfono celular le puede costar a plazo a usted hasta 4 veces el valor del producto de contado. Por eso el consumidor es el que tiene de alguna manera la palabra en este país y le vería muy bien que estos contratos leoninos que castigan al consumidor, don Gerardo, sean declarados usura. Ahora, la tasa de usura no va a resolver el problema de la educación financiera de los costarricenses. Claro que tenemos que educar mejor a las familias costarricenses para tener
las dos partes del problema Antes de resuelto. pasar al tema de educación, que es educación financiera, que me parece que tenemos que tocarlo, quería escuchar un momento a don Gerardo. Sí, gracias a don Leiner por sus comentarios, pero igual yo le invito a que lleve el curso de Principios de Economía 1 que yo doy en la Universidad de Costa Rica, porque si usted establece un precio por encima, como él dice, del precio de equilibrio, ya no es un precio máximo, eso se llama un precio mínimo. Y a lo que lleva es un exceso de oferta sobre la demanda. Así que no venga a confundir. Perdón, un precio mínimo. Esperemos un momento a escuchar a don Gerardo. Entonces yo no vengo a mentir. El tema de fondo para... Nada más para aclarar diputados- ese punto que usted sostiene entonces, por si alguien nos está sintonizando tarde, que si digamos hay créditos que hoy están alrededor del 20 o el 15, si se pone un límite de 30, por decir algo, puede llegar a subir hasta 29 Claro, lo que algo. están haciendo es legalmente autorizando a que ya sea acreedores formales o informales puedan cobrar hasta el techo. Y eso ya ha pasado en Colombia, eso ha pasado en Chile, ha pasado en Perú, hay estudios de los bancos. Pero el mercado no trabaja esa distorsión. No sé si me En el explico. tanto en que haya posibilidades, sí, pero usted le está legalizando. Lo que estoy diciendo es que está legalizando la usura. Pero el tema de fondo al cual don Leiner no ha querido referirse, y es el que los diputados deben resolver, ¿de dónde sacaron 2.2 veces sobre la tasa de interés promedio para definir ese límite que él llama que no es límite? Y en ese sentido yo creo que hay arbitrariedad, y por hacerlo de esa manera, a quienes supuestamente esta ley viene a beneficiar, los va a terminar perjudicando, porque son los deudores que tienen más costos de administración, más costos de cobranza. Sí, todos tienen el mismo costo financiero, la tasa básica pasiva, pero lo que no se dice es que en economía los precios se definen en función de la estructura de costos, de gastos y de los riesgos, y que son distintos para cada tipo de producto financiero. No es lo mismo una hipoteca, no es lo mismo un crédito de un vehículo, que un microcrédito, que un crédito de estos almacenes comerciales o de una tarjeta de crédito. Y me encanta escuchar a don Leiner, que es raro, ahora resulta que el que está defendiendo las tarjetas soy yo, cuando él abiertamente dice que el problema de la desigualdad en el país obedece a las tarjetas de crédito y al tema de usura. Vea, ponga usted el techo Voy que a sea. pasar a don Eso Leiner. no va a resolver el Nada más problema de para resolver el reactivación tema. La económica. duda suya es de dónde salió el 2.2. El 2.2 que le está recomendando. Don Leiner, ese punto 2, que yo sé que no es suyo, digamos, es de los diputados, ¿tiene alguna base o no tiene base? Mire, ¿Cómo sería la cosa? Pero es que yo tengo que corregir porque soy profesor de economía por 30 años. Yo no creo que don Gerardo pueda violar una ley de la microeconomía y pueda quedar, digamos, grabado, como va a quedar grabado, lo que él dice. O sea, si usted fija un precio máximo y hay un equilibrio por debajo de ese precio máximo, ese precio va a permanecer en el mercado, y realmente la fijación de un precio máximo en un momento de una tasa que está por debajo no le va a pasar nada a ese mercado. Ese mercado va a seguir a la tasa que tiene en competencia o en una condición racional. Lo he dicho aquí, el problema de las tasas de usura está en el segmento de consumo del mercado. Y en el segmento de consumo hay 3 productos financieros fundamentales. El segmento de consumo es el crédito de consumo que dan las casas comerciales, las tarjetas de crédito y el crédito que se da en el mercado informal. Ahora bien, pero Y aclarado ese eso va punto, a estar, los precios van a estar para los 3 tipos de producto. claro, Ahora, pero el ¿quién? 2.2, ¿de dónde sale ese 2.2? Claro, y ese es donde viene yo no lo produje. ¿ya? Pero Aquí- digamos, ¿tiene validez o no tiene Sí, validez? sí tiene una validez que es importante que entendamos. Vean, el Banco Central, quien es el llamado a regular, estableció una metodología donde dice que el precio máximo o límite de usura está cercano al 60%, que la tasa de interés de usura debería ser del 60%. La SOGEF, en el expediente que está en la Asamblea Legislativa, y nos consta, dice que es del 42%. Perdón, vean, un órgano del Banco Central contradice a otro órgano del Banco Central sobre la tasa, ¿verdad? Es decir, ¿dónde está el nivel técnico del regulador? Segundo, cuando los diputados determinan que hay que definir una metodología, se acude a la Universidad de Costa Rica y se acude a la Universidad Nacional, y la propuesta que envían de consenso es 2.2 veces. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que se construye una distribución de probabilidad y se determina para ese segmento que está en condición de usura cuál sería una tasa máxima para poder excluir los puntos
que están fuera del límite normal, es decir, los puntos de usura en este caso. Yo tengo una distribución de probabilidad construida que se las puedo mostrar, en donde el mercado financiero, que no es una normal estándar, sino una chi cuadrado, tiene un punto de exclusión entre el 32 y el 35% según el escenario y los datos que tengamos. Lo que les quiero decir es que las tasas de usura es ponerle un tope a el ejercicio de poder de mercado, que es una falla común en los mercados financieros, en donde hay 60 países en el mundo que lo tienen. Y 60 países en el mundo no pueden estar equivocados. Y no son los países bolivarianos, como usted me ha dicho. Son 2 puntos. ¿Usted estaría de acuerdo con el 2.2 a partir del razonamiento que hizo usted que fue por la Universidad de Costa Rica y la Nacional? Yo estaría de acuerdo en que la tasa de usura, en este momento, las condiciones del mercado están entre el 30 y el 35%. 30 y 30. Es decir, que un límite entre el 30 y el 35% permitiría al mercado corregir ese problema que usted, consumidor, está teniendo y que no le alcanza la plata al a don Gerardo. Bueno, ya sea que sea una normal o una chi cuadrado, sigo sin entender de dónde sacó el 2.2. Ahora viene a decir que es la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Yo estuve hoy en la mañana en la Escuela de Administración Pública y me contaron cuál fue la metodología que utilizaron para sacar ese 2.2. Bajaron los estados de resultados de la SUGEF, que todo ciudadano lo puede hacer, y calcularon los ingresos financieros al activo productivo promedio. Pero dicho al frente mío, cuando yo les abordo, miren señores, y ustedes saben que a la hora de descargar esa información, vienen ahí colones y vienen dólares. Es como que yo tratara de fijar un precio máximo para los mangos, tomando como referencia el precio de las piñas, papayas y mangos. ¿Usted cree que está mal? Totalmente, totalmente. Es que mire, es en principios de economía 1, si uno va a fijar precios máximos o límites, usted tiene que comparar papas con papas, mangos con mangos, descargue colones, descargue dólares. ¿Y qué le dijeron ellos cuando usted le dijo eso? Que al final ellos estaban recomendando metodología con la cual todos estamos de acuerdo, que aprendimos en economía. Tasa activa es igual a tasa pasiva promedio más margen de intermediación. Ahí nadie difiere, pero claro, ellos dieron un criterio de tasa absoluta. ¿Qué sale de ese error? Y entonces, al estar la tasa promedio subvaluada, entonces 2.2 le da 35, cuando si usted tomara colones, que son más caros que los dólares por un tema de diferencial cambiario, obviamente la tasa de interés máxima sería mucho mayor. Que ese es mi tema. Mi tema no es venir aquí a discutir con las tarjetas o no tarjetas. Es que si los diputados van a legislar en un tema tan complicado, que busquen información técnica. Y así como don Leiner dice que sí, que en 60 países hay tasas de usura y demás, pregunte quién fija esas tasas de usura. Son los entes técnicos, que es gente respetable, que es gente que ha manejado la economía costarricense. Llámese el Banco Central, llámese la SUGEF, y por dicha, los señores diputados con razón mocionaron la semana pasada y van a invitar de nuevo al Banco Central para que explique, ¿verdad?, técnicamente, cómo es que debe definirse estos límites de usura. Y nada más termino diciendo, se ha hablado mucho aquí del crédito. Miren, el crédito interno al sector privado en Costa Rica son 39.000 millones de dólares. De eso, el 57% son créditos a las personas. Ya como en todo el mundo, el crédito a las personas es más importante. Pero ojo, ahí hay 10.000 millones de dólares de créditos para vivienda. Todos queremos un hogar. Ahí hay 8.000 millones de dólares de crédito de consumo, que son dominados por las cooperativas de ahorro y crédito, por las juntas de ahorro, por el Banco Popular, que tienen una atribución de ley, y es que el patrono está obligado a deducir la cuota del salario. Y finalmente están las tarjetas de crédito, que son 2.4 billones de dólares, y los vehículos 1.4. Entonces, no me vengan aquí con cuentos chinos de que las tarjetas de crédito son las responsables del sobreendeudamiento y que pobrecitos los pobres, porque el quintil de ingresos más bajos, el porcentaje de hogares que tiene tarjetas de crédito es 1%. Ahí no está el problema. Mire, es correcto. Los pobres no tienen acceso al mercado financiero. Eso es total y absolutamente correcto. El problema está en la clase media y la clase media baja, que recibe todas las semanas de los bancos gran cantidad de ofertas de que compre hoy, pague mañana, de que le doy una tarjeta de crédito, le doy 20.000, 30.000 colones para que usted gaste. Cuando caen en la usura, los bancos limpian sus estados financieros,
simplemente después de 180 días limpian declarando el crédito como un crédito incobrable en el banco y pasan al sector financiero privado, es decir, al sector financiero ilegal, ilegítimo, donde efectivamente lo poco que le queda al consumidor se lo quitan. El problema de la usura y de la regulación de la usura es en el segmento de consumo. No estamos hablando, podemos resolver muchas cosas que hay en el sistema financiero, fallas en los créditos, necesidades para créditos de otro tipo, pero el problema es el sector de consumo, don Gerardo. Y no es cosa minúscula que la distribución de probabilidad sea una chi cuadrado a que sea una normal estándar. Lo que sucede es que el nivel de tasas de interés, miren, el costo del dinero es de 6%, las tasas van hasta el 80 y el 90% en tarjetas de crédito, y en créditos para el comercio van de 200 y 300%. Esto en cualquier parte del mundo es usura. Tenemos que regular esto para evitar que se siga sacando de la bolsa de los costarricenses su platica. Don Gerardo. De nuevo se dicen mentiras, no lo digo yo. Usted puede entrar a la página del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Tasas de interés del 80% en tarjeta. No mienta, don Leiner, no mienta. Aquí están los rangos de tasas de interés. Si usted me ayuda, don Rodolfo, para poder explicarle al público. La cámara 1, me dice. Hay 31 emisores de tarjetas de crédito en el país. Tiene que ir explicando el gráfico, don Gerardo. Sí, hay 31 emisores de tarjetas de crédito en el país. Hay casi 500 diferentes tipos de tarjetas en el país. Y usted puede conseguir tarjetas que tienen tasas de interés de menos del 30%, puede conseguir entre 30 y 39, y el máximo, no es el 80%, entre 40 y 49. Claro, un alto porcentaje, el mayor está en este rango. Yo me pregunto, si en el mercado hay tasas de interés disponibles del 20, del 25 y 29, ¿por qué los bancos del Estado, que hoy en su cartera de crédito total, en el Banco Nacional las tarjetas representan 2%, en el Banco de Costa Rica representan 1,5%, tire a los bancos del Estado a competir? Yo creo en la competencia, yo no creo en un iluminado que nos venga a decir que el 2.2 porque el de arriba me iluminó. No, ponga a competir. Nosotros hemos sido característicos, el país, por competir. Compita banca pública, compita banca privada. Y sí, hay posibilidad de ofrecer tasas bajas a buenos deudores, en buena hora, yo no estoy molesto con eso, que le quiten participación de mercado, los bancos privados, los bancos estatales, las cooperativas de ahorro y crédito. Pero de nuevo, yo sigo sin entender de dónde sacan 2.2 arbitrariamente cuando el análisis que se va a hacer a ese 30%, cuál es el costo financiero, cuáles son los gastos administrativos, las pérdidas por incobrables, y todo aquel que tenga tarjetas con costos, riesgos por encima del 30 le van a cortar. ¿Y quién va a sufrir? Los comercios. Va a haber menos facturación y menos recaudación fiscal en favor de los agiotistas, que nadie sabe el origen de esos fondos. Señores, voy a tocar otro tema relacionado con esto, que don Leiner lo puso en el tapete hace un rato, pero quiero preguntarles a ustedes directamente. De esta situación, ¿qué tanta culpa, y yo sé que va a sonar muy duro lo que voy a decir, pero qué tanta culpa tiene el consumidor de la situación? Porque hay consumidores sí que están en una situación de emergencia y tienen que recurrir a esa... 700,000 costarricenses están hoy en cobro judicial. Okay, pero digamos, ¿qué pasa? ¿Qué tanta culpa puede tener un consumidor? Porque aquí, si estos datos son correctos, hay tarjetas de tarjetas. Claro, pero lo que no dice mi colega es que el mayor porcentaje de las tarjetas superan el 30%, y ahí es donde están el ranking de los bancos privados. El ranking de los bancos privados, y los invito a meterse al Ministerio de Economía y ver el último estudio de tarjetas de crédito, ahí está muy clarito que el ranking de las tarjetas más altas, y sí hay tarjetas que cobran más del 50% en este momento, el ranking de las tarjetas más altas son los bancos privados, que fijan una tasa muy por encima de la tasa de los bancos públicos. Pero, don Leiner, puntualmente, en el caso de la educación financiera, ¿y qué tanta responsabilidad puede tener el consumidor? Porque yo le voy a decir lo que yo pienso en este punto. Obviamente no se puede generalizar, pero hay ocasiones donde el consumidor de la tarjeta o del producto
se va por la cuota y no pregunta un poco más allá, como por ejemplo los plazos o siquiera el porcentaje, o a veces ni siquiera lee el estado de cuenta. En la documentación que yo le envié a la Comisión de la Asamblea Legislativa, le planteamos 4 grandes puntos. El primero es que la tasa de regulación debe permitir que efectivamente aumente la competencia en el mercado y se produzcan más y mejores servicios, porque la tasa tope en Francia, en España y en otros países ha garantizado ese aumento de cobertura y ese aumento de competencia que se requiere en este mercado. Miren, cuando el costo del dinero es 6%, cobrarle 50% como le cobra el BAC o le cobra Scotiabank a los tarjetavientes que este señor defiende, eso es usura. Eso es cobrar más de 7 veces el costo del dinero, que además no es de ellos, es el dinero de los costarricenses. ¿El consumidor tiene algún grado de responsabilidad? Pregunto. El consumidor costarricense, al igual como lo ha definido la CAF para toda América Latina, tiene un nivel de educación financiera muy bajo. No es solo en Costa Rica, en toda América Latina el problema de la educación financiera es muy álgido, muy problemático. ¿Y por qué es? Porque ha habido una modernización de los sistemas financieros y ahora tenemos todos los aparatos celulares donde nos cargan con información, con ofertas de compre hoy, pague mañana. Hoy que estamos en el día del Viernes Negro, usted, consumidor, sabrá cuántos anuncios le habrán mandado a sus teléfonos celulares el día de hoy. Y efectivamente el consumidor no está preparado para decidir y para definir financieramente qué es una buena oferta y qué es una mala oferta. Tenemos que mejorar la educación financiera. Bueno, yo de nuevo sigo sin escuchar de parte del señor Vargas de dónde sacó el 2.2. Ya le dije que no, yo no lo hice, don Gerardo. Pública de la UNA no están bien fundamentados, pero usted defiende ese límite. Vean, yo en esto del consumidor creo, permítame usted. Pero vamos a escuchar un momento el tema de la educación. Lamentablemente sí hay una falta de educación financiera y dado que él me sigue señalando como si yo viniera a defender aquí el BAC, les recuerdo que hace 4 años me pensioné, no con pensión de lujo ni de entidades públicas, sino con ahorros propios. Resulta de que el quintil de ingresos más bajos, yo hablo con números duros, gana 214,000 pesos al mes, pero gasta en consumo 277,000 antes de servicio de deuda y le dedica al pago de intereses y amortización 49,000 colones. 1,100,000 costarricenses gasta en consumo y servicio de deuda más que el ingreso que recibe. O sea, esta gente no tiene capacidad de ahorro, esta gente pasa sobreendeudada, fenómeno que se da en el segundo quintil también, pero no se da en los quintiles 3, 4 y 5. El INEC, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos y Hogares, yo voy a poner a disposición, yo hice este cuadro, lo elaboré para, con datos contundentes y no con falsedades o falacias, venir a argumentar. Mi tema es que hay responsabilidad, parte de un excesivo consumo, una preferencia del consumo de la gente que hace que de sus ingresos dediquen al consumo, el primer quintil, el 152% de sus ingresos se lo gastan antes de atender intereses y amortización. Y por otro lado, sí, también creo, y por eso yo siempre he promovido, como se hace en todas las partes del mundo desarrolladas, no topes como viene aquí a defender Vargas, sino una ley de disciplina de mercado, una ley de buenas prácticas de mercado, una ley de conductas de mercado, que si alguien engaña al consumidor, como ya está en el reglamento del Ministerio de Economía y que él no dice, puede cualquiera denunciar. Que dé información falsa. Que dé información, debe dar información transparente, debe publicar la tasa efectiva de interés. Usted vaya a los almacenes de electrodomésticos que tanto critican y usted encuentra ahí las etiquetas donde le dicen la tasa efectiva. ¿Qué hace falta? La educación. Y por eso mi persona en el año 2007 tampoco lo dice, con don Leonardo Garnier, ministro de Educación, hicimos un programa de educación financiera con el Ministerio de Educación Pública obligatorio en los colegios públicos para que los muchachos sepan qué es una tarjeta, qué son ingresos, qué son gastos, qué son presupuestos. Y desde el año 2007 han pasado por ahí más de 200,000 estudiantes precisamente en ese programa que usted me señala como el padre del BAC. Bueno, yo tengo mucho orgullo y no
tengo que rendirle cuentas a nadie, ni me avergüenzo de mi antepasado con la banca de una empresa privada de Señores, este país. vean, me quedan 3 minutos, me está diciendo nuestro productor, le voy a dar 1 minuto y medio a cada uno a manera de conclusión, de tal suerte que lo aprovechemos para ir muy puntualmente ese minuto 30 segundos, don Leiner. Los valores para establecer un límite, no a la tasa de interés, un umbral de usura, están entre el 30 y el 35%. La determinación que ha hecho el Banco Central es completamente anormal a las condiciones del mercado costarricense. Yo tengo mucho respeto por ellos, pero creo que tienen que defender su metodología. Las actuales condiciones del mercado nos dicen que hay más de 700,000 costarricenses en los juzgados y que tenemos 1 millón de costarricenses que tienen una deuda que representa más del 60% de su ingreso mensual. Así no vamos a poder reactivar esta economía. Los límites máximos, ojo, máximos, deberían de estar entre el 30 y el 35%. Una vez aplicada la medida, se debería definir, por supuesto, una mejor educación financiera, pero sobre todo una evaluación del funcionamiento de los mercados. Las cooperativas, las asociaciones, los bancos públicos deberían de propiciar una mayor competencia en el mercado, como lo van a hacer y como ha sido el resultado en otros países, en Europa, en países no bolivarianos, como ha querido decir en otros medios don Gerardo Corrales, países donde funciona la regulación, no como en Costa Rica, donde el mismo Banco Central una semana dice 60 y 3 semanas después dice 40. Don Gerardo. Bueno, yo definitivamente me voy decepcionado. Yo creí que el señor Vargas iba a traer una explicación técnica, metodológica, como profesor universitario que dice que es, y resulta que no, se fundamenta en unos estudios que, repito, están infundados. 2, me encanta que diga que respeta al Banco Central, cosa que no lo ha dicho en otros medios, y mi tema de fondo es la promoción efectiva de la competencia la que garantiza precios más bajos. No pueden fijarse límites arbitrarios, sino que corresponde esta función a los entes técnicos rectores del sistema financiero, que nuestra ley, no de hoy, de todos los años, dice que es el Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, que es una definición no arbitraria, sino que, como en cualquier actividad productiva, los precios se definen en función de costos, en función de gastos y en función de riesgos. Hacerlo de otra manera expone a población de escasos recursos a ser expulsada, ahí sí, al agiotismo y al financiamiento gota a gota, que pone en riesgo la seguridad de las familias y que nada más le piden a usted como requisito la foto de la familia, y además no se sabe el origen de estos fondos. Señores, muchas gracias por acompañarnos hoy. Aquí nos vamos a quedar con una tarea. Yo creo que ya sea por lo que argumentó don Leiner o porque también tocó el tema don Gerardo, creo que es importante que nosotros acá vayamos también a la Universidad Nacional y a la Universidad de Costa Rica para que nos expliquen el criterio que se tomó para el 2.2. No sé si es el correcto o no, pero sí yo creo que ustedes, aquí en esta mesa surge esa pregunta y me parece muy válida ver exactamente si el criterio es el apropiado, y si es el apropiado, pues bien, y si no es el apropiado, entonces ver por qué se tomó ese criterio del 2.2, el que se está analizando en la Asamblea Legislativa. De verdad les agradezco a ambos por acompañarnos aquí Mucho gusto, Rodolfo. en esta emisión de En Profundidad. Este mismo programa lo vamos a repetir en Facebook a las 8 de la noche y también usted lo va a poder encontrar en teletica.com a partir de tal vez 1 hora. Así que de verdad muchas gracias por acompañarnos y si Dios lo permite los esperamos en una nueva emisión. Hasta entonces.